Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, saludos a los oyentes de este programa. Hoy es un día histórico dentro de la historia revisionista que caracteriza este departamento que conduce este señor que nos va a hablar hoy. Es un día en donde digo que es histórico porque se comienza a producir con recursos propios, tanto técnicos como humanos, un instrumento de difusión de ese pensamiento revisionista. Los que estamos hoy haciendo lo posible, como yo, me llamo Adriana, no somos profesionales, somos militantes de un proyecto político para nuestro país, concibiéndolo libre y soberano y teniendo como base de ello una clase trabajadora, fuerte y organizada. Bien, con estas banderas enarboladas vamos a darle la bienvenida a quien realmente conduce, es el alma y anima este proceso, el señor Fernando Abel Maurente, quien seguramente se vino equipado con todas las conferencias, esas asombrosas a las que nos tiene acostumbrado, hoy con dos personajes que lideraron los primeros movimientos nacionales durante el siglo XX. Nos estamos refiriendo a Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Irigoyen, tal era su nombre completo, y a Juan Domingo Perón. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo le va? Hola, Adriana, ¿qué decís? Bueno, bien, muy bien. La verdad que es un honor y un placer compartir este espacio con vos. Quiero sí enviar un fuerte saludo, un fuerte abrazo a Becky, que seguramente nos debe estar escuchando, la directora de FM Barrial. Y bueno, sí, hoy vamos a hablar de los dos hombres más amados y más odiados del siglo XX. Me refiero a Juan Hipólito Yrigoyen, que además era un vasco doble por Yrigoyen y porque su padre además se llamaba Rodagaray, ¿no? Bueno, y de Juan Domingo Perón Sosa, ¿sí? Ambos realmente personajes, ¿sí? Históricos, que es interesante siempre meterse en la vida de ellos, en la historia, de lo que significaron estos dos grandes, ¿no? Yo quisiera, si me permitís, Adriana, dos frases, ¿sí? Una correspondiente a Yrigoyen y la otra correspondiente al general Perón. Yrigoyen decía: en política se hace lo que se debe y no lo que se puede. Y el general Perón, en las épocas de los 70, decía: la violencia de arriba engendra la violencia de abajo, ¿no? Bueno, con estas dos frases, empezamos las reflexiones, los comentarios de hoy, ¿no? Bueno, Fernando, primero quisiera sumarme al saludo que le hiciste llegar a Betty, porque nosotros los oyentes de La Barrial estamos acostumbrados a oírla. No quiero emularla porque es imposible, solamente te estoy acompañando. Un beso para ella, y para introducirnos en el tema, me gustaría, si usted tiene alguna anécdota que nos permita acercarnos al perfil de estos dos caudillos que propone hoy. Sí, te agradezco la pregunta. Mirá, hay una famosa, las dos anécdotas tienen que ver, uno con el embajador británico y la otra con el embajador norteamericano Braden, ¿sí? Y visita a Yrigoyen, el embajador británico, en 1916, al otro día de asumir,
y el embajador británico, ¿sí?, le trae una carpeta a Irigoyen que se le entrega en mano en su despacho, y entonces Irigoyen abre la carpeta y ve que la mayoría de los que allí figuraban eran argentinos, entre comillas, que servían a Gran Bretaña como abogados de los ferrocarriles. Y entonces le pregunta Irigoyen al embajador, dígame, ¿y esto? Dice, no, dice, nosotros consideramos que esos son las personas potables para ser ministros de Hacienda. Bueno, voy a hacer la corte. Irigoyen lo invita a retirarse. Cuando abre la puerta, le entrega la carpeta, le dice, mire, a partir de ahora los ministros de Hacienda los elige el presidente de la República, ¿no? La otra, que tiene que ver con el general Perón, bueno, lo va a visitar el embajador Springer Bradel, muy bien no me sale, y entonces empieza a tratar de seducirlo, ¿no? Como para que, bueno, deje de ser una política antinorteamericana, y entonces dice, bueno, si usted accede a todo esto que nosotros le estamos pidiendo. Entonces Perón se levanta, lo agarra así, dice, mire mi amigo, dice, si usted me pide que yo haga eso, los trabajadores me van a decir que soy un hijo de puta. Bueno, esto realmente pinta a estos dos grandes hombres en la defensa de la soberanía, ¿verdad? De la soberanía nacional. Así que bueno, traté de... Perdón, Fernando, cuando habla usted de una carpeta con nombre para candidatos, abogados argentinos candidatos a la Secretaría o al Ministerio de Hacienda, o sea, de Economía, o sea, una economía comprometida con el imperialismo, obviamente está cercenando esa tan pretendida soberanía política. Así que los que ha elegido seguramente esa bandera la tenían muy en alto y muestra estas anécdotas cuán comprometidos estaban con esa bandera, ¿no? No, Fernando, además, disculpe, a veces lo tuteo y a veces no. Le quiero preguntar, ¿por qué decidió en este momento del año efectuar esta especie de paralelismo entre estos dos personajes de la historia reciente de la Argentina? Bueno, porque mañana 1 de julio y el 3 de julio sí, se conmemora un año más del fallecimiento de ambos. O sea, parece que se hubieran puesto de acuerdo, pero los dos grandes hombres del siglo XX fallecieron. Perón el 1 de julio de 1974 y Irigoyen el 3 de julio de 1933, ¿no? Entonces me pareció interesante recordarlos a ambos y hacer un paralelismo entre ellos, ¿no? Que realmente es muy interesante ver las características distintivas y además digamos que tenían que ver con las cuestiones propias de uno y de otro, ¿no? Que dejaron sin duda una impronta muy profunda en nuestra historia. O sea que julio es un mes en clave nacional. Bueno, estas dos personas actuaron en épocas diferentes, vivieron acontecimientos históricos diferentes, sus objetivos de gobierno obviamente no deben haber sido los mismos. ¿Podría usted explicarnos cuáles fueron las banderas de los movimientos que lideraron y qué sectores sociales se constituyeron en sus bases de sustentación? Bueno, te agradezco la pregunta porque eso es esencial y fundamental poder comprender. Irigoyen es el resultado de la confluencia histórica de, por un lado, del federalismo histórico que se había expresado después de Pavón y que fue derrotado, pero no así desaparecido. No nos olvidemos
que hubo un periodo de transición entre la derrota del federalismo y la aparición del irigoyenismo, que fue el roquismo. Irigoyen fue diputado de Roca, pero además confluyen estos sectores del viejo federalismo histórico con la segunda generación de inmigrantes, o sea, de mi hijo el doctor. Y las banderas del irigoyenismo, básicamente la lucha de Irigoyen durante 3 décadas fue el voto secreto universal y obligatorio para los varones y la aplicación a rajatabla de la Constitución de 1853. En cambio, el peronismo levantó las 3 banderas nacionales propias de todos los movimientos nacionales periféricos, ¿sí? Y la base social esencial del peronismo fue la clase obrera industrial, nacida a partir del proceso de sustitución de importaciones entre 1930 y 1945. ¿Sí? O sea que la justicia social se incorpora a partir del discurso del entonces coronel Perón del 1 de mayo de 1944, en la que anuncia, aquí comenzamos, dijo en ese acto, la era de la justicia social. Digamos que son 2 movimientos nacionales conectados, son la continuidad histórica. La historia se expresa en evolución de este movimiento y digamos que son los colectores de las clases sociales trabajadoras, tanto del campo como de la ciudad, en distintas épocas. Sí, precisamente la que descubre la continuidad entre ambos movimientos nacionales del siglo XX es precisamente la izquierda nacional, a través de un periódico muy chiquito, de muy baja tirada, ¿sí? Que se llamaba Frente Obrero, en el número 2 del 26 de octubre de 1945, o sea, prácticamente a menos de 2 semanas del 17 de octubre, en ese periódico, ¿sí? La izquierda nacional señala que aquellos que hacía décadas gritaban viva Irigoyen, ahora gritaban viva Perón. O sea, que no es que hay una separación entre ambos movimientos, sino que los sectores medios nacionales y populares que se identificaban con Irigoyen se funden, ¿sí? En esta nueva oleada de esa clase obrera naciente, básicamente de origen criollo, de 1945. Perfecto. Bueno, entonces podemos decir que Irigoyen y Perón son los 2 grandes líderes de las multitudes argentinas del siglo XX. La política popular, esa que debe ampliar los derechos de las mayorías sociales, se forjó con sus figuras, con las luchas que interpretaron y supieron promover. Si te parece, ¿sí? Vamos a un tema musical y después te lo comento. Bueno, perfecto, al mismo tiempo que nos puede explicar en qué se diferenciaban, pese a esa visión clarísima que tenían acerca de la necesidad de una patria para todos y que ambos se evidenciaron e interpretaron también. Al tema musical nos vamos.
volviendo a este ping-pong de preguntas y respuestas, interesante charla con Fernando, a quien le encanta asombrarnos con sus inferencias en este proceso de historia revisionista. Estuvimos escuchando un tema muy apropiado de nuestro León Gieco, el ángel de la bicicleta, bueno, en homenaje a Pocho Lefrati, un militante barrial de la ciudad de Rosario, asesinado durante el año 2001. Bueno, y nos quedaba pendiente del bloque anterior, Fernando, no sé si te acordás, a ver si nos podés hacer una caracterización de la personalidad de los dos, tanto de Irigoyen como de Perón, y contarnos en qué se diferenciaban. Bueno, porque no eran lo mismo, ¿verdad? No, eran personalidades absolutamente distintas. Perón era un hombre, un joven deportista, un gran esgrimista, creo que fue campeón nacional de esgrima, practicaba el esquí, era una persona absolutamente extrovertida, un gran organizador. En ese sentido, ahí coincidía con Irigoyen. A Irigoyen también le llamaban el general, además del peludo, ¿sí? Y bueno, Perón era muy estudioso, intelectual de primera línea, muy pragmático, y hasta te diría, aquellos que vivimos la época en la cual estaba en Puerta de Hierro y mantuvo un verdadero combate con el entonces general Lanusse. Hasta te diría que era extremadamente maquiavélico en su forma el accionar político, un gran ajedrecista político. En cuanto a Irigoyen, ¿sí? Era absolutamente introspectivo, reflexivo, parco, calculador, organizador, muy organizador, meticuloso, absolutamente meticuloso en la organización, reservado y hasta clandestino en sus amores. Después si nos queda... Hasta clandestino en sus amores. Ajá, ¿sí? Muy bien. Me vengo a enterar que tenía ojos grises y que bueno, que era sumamente mujeriego, como lo era Perón, ¿sí? Pero ahí coincidían. ¿Cómo? Ahí coincidían, no es que había diferencias. Así es. Tuvo varios hijos, Irigoyen, algunos reconoció y otros no. Ahora, lo que quería señalar, que la personalidad de Irigoyen tenía que ver con el hecho de esa personalidad hacia adentro, que era el nieto del mazorquero, era conocido como el nieto del mazorquero. Su tío Alem también tenía un conflicto muy profundo por haber sido el hijo del mazorquero. Es más, se cambió el apellido, era Alem con M y se puso Alem con N y se puso Alem con M. A ver, ¿qué significó esto cuando estoy hablando del nieto del mazorquero? Bueno, su abuelo, ¿sí? Leandro Antonio Alem, tenía una pulpería y era militante federal, vinculado a la mazorca. Cuando se produce la derrota de Juan Manuel de Rosas en Caseros, bueno, todos los personajes vinculados con la mazorca fueron fusilados y colgados en Plaza de Mayo. Precisamente Leandro, su tío, vio cómo a los 8 años
cómo colgaban a su padre en la Plaza de Mayo. Eso realmente produjo un cambio sustancial, no solamente en la vida de su tío, sino también en la forma de ser del joven Irigoyen, ¿no? Y bueno, no sé qué otras cuestiones distintivas querés que te hable. Si querés podemos hablar de la cuestión de construcción política de ambos, por ejemplo. No, yo le iba a preguntar acerca de hechos que los marcaron en la infancia, porque la infancia es ese pozo inagotable que nos puede hacer buenas personas o malas para siempre, ¿no? ¿Qué hechos se podían mencionar como constitutivos de la identidad que manifestaron como adultos? Bueno, ya en la familia de Irigoyen ya tenemos como una marca que viene desde su abuelo, desde su antiguo abuelo mazorquero, que fue, digamos, lo que hizo que él fuera de una determinada manera, o sea, introvertido, parco, que pudiera organizar gente en una época en donde no existían la tecnología, ¿no? O sea, un hecho realmente que lo distingue. Y con respecto a Perón, ¿hay alguna anécdota de su infancia que se pueda contar, que haya hecho que él sea como fue, tan deportista, que en un punto me hace acordar, salvando lo revolucionario, me hace acordar a Fidel, deportista, intelectual, extrovertido, lleno de amigos, interesado por su alrededor y también con ganas de intervenir esa realidad? Sí, bueno, lo que marcó en principio, sí, la personalidad, pero de una manera distinta, en lugar de ser introvertido, Perón se vio hacia afuera, que era hijo natural de Juana Salvadora Sosa, y su padre lo reconoció años después, una vez que ambos, la madre Juana y Mario Tomás Perón, se casaron. Mira, hay un médico historiador que en el año 2000 aportó un trabajo muy interesante sobre el origen de Perón, y este libro se llamó Juancito Sosa, el indio que cambió a la historia. El médico historiador se llamaba Hipólito Barreiro. Bueno, yo te diría que... O sea, que es una parte de su personalidad, de su vida que compartió después con Eva, ¿no? Nada más que con reacciones frente al mismo hecho de diferentes maneras. Lo que sí hay que señalar, que también dejó seguramente huellas en la personalidad de Juan Domingo Perón Sosa, fue que de muy chiquito, Perón nació en 1895, sus padres fueron a vivir a una estancia cercana a Río Gallegos, ¿sí? Y a los 4 años, su padre, digamos, fue designado como juez de paz en la Patagonia, y entonces Juan Domingo y su hermano, también Mario Perón, lo llevaron a vivir a la casa de su abuela paterna, y eso hizo que no tuviera contacto con sus padres de chico. Y bueno, en la casa en la que vivían estaba en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, en la calle San Martín al 500, y sus tías eran docentes, eran maestras, e hizo su de escuela primaria, la hizo al lado de su casa, ¿sí? O sea, y bueno, después terminó el colegio secundario en un politécnico que se llamaba
Escuela Internacional de Olivos. Después, gracias a una beca que consigue un amigo de su abuelo, que había sido mitrista en la historia, fue diputado mitrista, el abuelo de Juan Domingo, logró ingresar a la vida militar, ¿no? O sea, esas fueron... Esa escuela técnica, ¿no? El politécnico que menciona en su perfil luego de gobierno, su primer gobierno, con un perfil industrial, ¿no? Tan importante que son las escuelas politécnicas justamente en ese tipo de formación, que es lo que necesitaría un país que busca desarrollarse. Usted mencionó la fecha en que nació, pero 1895, Irigoyen había nacido en 1852 y muere en 1933, o sea que hay un periodo de sucesión histórica en que ambos coexistieron, es decir, que fueron contemporáneos. ¿Qué nos puede decir de esos años en que estaban vivos los dos en el escenario político de la República? Mira, acá nos indica nuestro operador, Martín, que vayamos a un tema musical y después después te lo cuento. Dale, muchas gracias. Ahí vamos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida
que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida. Bueno, volviendo de la pausa musical con este Gracias a la vida de Mercedes Sosa, bueno, retomamos la pregunta que quedó inconclusa y Fernando, te escuchamos. Sí, es interesante porque, bueno, estos dos grandes hombres nunca se conocieron personalmente. Cuando nace Juan Domingo en 1895, Irigoyen hacía rato que venía luchando por la causa contra el régimen, con esas dos banderas que señalamos al principio, y bueno, convivieron sin conocerse durante 38 años. Y hay un hecho interesante. En 1916 Juan Domingo, que era subteniente, vota por primera vez en su vida, y bueno, resulta que votó por Irigoyen, ¿sí? O sea que se sumó al movimiento, al primer movimiento nacional, complacido en poder hacerlo. Ahora, en 1911, ¿sí? El joven Perón ingresa al Colegio Militar de la Nación y sucede un hecho entre 1917 y 1919 en la rebelión obrera en la Forestal, y Perón era ya teniente del regimiento número 12, con asiento en la ciudad de Paraná. Este regimiento fue enviado a reprimir a los trabajadores en rebelión, ¿sí? Y bueno, Perón dijo, o sea, no estaba en absoluto de acuerdo con todo eso. En 1919, bueno, se dio la Semana Trágica. ¿Y qué dijo Perón con respecto a eso? Bueno, ese joven oficial dijo que había habido una gran inoperancia del radicalismo. Bueno, tengo entendido que hay una llamada, ¿no? ¿Puede ser? Sí, hay una llamada. Bueno, vamos a dejar que él se presente y nos diga quién es y por qué nos está llamando. Hola. Hola, buenos días, ¿cómo están? Adriana, ¿qué tal? Un gusto. Hola, hola. Fernando, ¿cómo andás? Hola, Francisco. Me conociste la voz. ¿Cómo no? Bueno, un saludo a todos los oyentes de FM Barrial y de nuestro programa Curso de Historia Revisionista. Yo soy Francisco Ramos, soy uno de los miembros de la Secretaría de Alumnos de Cursos de Historia Revisionista, que desde... Francisco, dime, ¿qué es sí. la Secretaría de Alumnos y cómo funciona? Mira, la Secretaría de Alumnos fue una propuesta muy interesante, y la integramos alumnos mismos, ¿no? Aparte, quien les habla, Norita Cheparestou, que es una de las alumnas, y Mirta Pérez, junto conmigo y el profe,
hacemos esta secretaría con la finalidad de dar un servicio extra a los cursos. O sea, damos todo el asesoramiento previo a los interesados, incluso a través del aula virtual que tenemos en Facebook. Algunos alumnos que no iniciaron las clases o las materias, los incorporamos al aula virtual para que vean cómo se trabaja, el ida y vuelta permanente que tenemos, con las preguntas del profesor hacia los alumnos y viceversa, hasta que inician como alumnos regulares. Durante los cursos seguimos con esa atención a través del aula virtual y un grupo de WhatsApp. Cualquier tipo de modificación, cualquier tipo de cambio de horario requerido por los alumnos. Y aparte, como esta experiencia lleva ya un tiempo, yo hace el tercer año que estoy haciendo este curso de historia revisionista con Fernando Maurente, tenemos también un grupo de exalumnos. Entonces, estos exalumnos están dentro del aula virtual y seguimos relacionados en un grupo realmente muy, muy activo. Digamos que es un departamento que conduce o dirige o nos ayuda al proceso de desazonzamiento que se promueve en el aula virtual. Es asistir al alumno para que pueda llegar tranquilo al aula y poder aprovechar y optimizar el tiempo. Ok, sí, esa es más o menos la misión de la Secretaría. Para que tengan una idea, bueno, yo les comentaba que hace 3 años que venimos con los cursos, no en esta modalidad, porque ahora la modalidad es a distancia, por Skype, con un programa con una conexión a internet. Y anteriormente hacíamos cursos presenciales. Este verano mismo estuvimos haciendo cursos presenciales en la capital federal, y tenemos alumnos actualmente de Santa Fe, de Córdoba, de La Plata, de la capital de Buenos Aires, de Buenos Aires, de zona sur, de zona oeste, norte, de Corrientes, de Los Toldos, de Bahía Blanca, y ahora vamos a tener el sábado que viene una gran alegría con una nueva alumna de la ciudad de Quito, de Ecuador, de parte de la Patria Grande. Es un departamento casi internacional. Bueno, Francisco, agradecemos tu intervención y mira, saludo a todos. Justamente unos alumnos que están mandando mensajes expresando acá, acompañándote lo que vos estás diciendo. Buenas tardes, Fernando, buenas tardes a todo el equipo, buenas tardes a todos los compatriotas. Los saluda Eduardo desde Victoria, Entre Ríos, donde fuimos en un tiempo parte de la Liga de los Pueblos Libres, liderada por José Gervasio Artigas. Somos una parte de esta gran nación latinoamericana. Un abrazo para todos y un gusto y un orgullo poder pertenecer a este grupo y poder escucharlo. Abrazo para todos. Hola, buenas tardes. Llamaba para decirles que el programa es un lujo y un placer poder escucharlos. Les mando un abrazo grande desde Los Toldos, provincia de Buenos Aires, pequeño lugar de la Patria Grande. Abrazo enorme. Buenos días. Mi nombre es José Luis Marchetto, soy argentino y llamo desde una ciudad pequeña de las Rías Bajas Gallegas que se llama Vila García de Arousa, en la provincia de Pontevedra, en Galicia, España. Vivo aquí desde hace más de 25 años y bueno, me quería comunicar por este medio porque me siento orgulloso de ser argentino, sudamericano, escuchando el contenido de los programas que se emiten los días viernes en horas de la
mañana precisamente por esta emisora, que están conducidos por Fernando Maurente y por la compañera que hace de presentadora, que se llama Beatriz. Felicito a ambos y también hago extensivo, como es lógico, mi felicitación calurosa a todo el equipo que hace posible la realización de los programas estos. El contenido de los programas que tratan sobre temas históricos de trascendental y de crucial importancia para nuestra patria chica Argentina y para nuestra patria grande latinoamericana es impecable, es formativo, es nacional, popular, revolucionario y sudamericano, y no hago más que alentarlos para que sigan por esa senda precisamente, que es lo que necesita nuestro pueblo en horas tan amargas, tan tristes y de tanta opresión como la que vive la República Argentina y buena parte de América Latina toda. Así que los saludo nuevamente y desde ya, bueno, voy a continuar escuchándolos como es lógico, con todo mi corazón de la patria grande bolivariana y sanmartiniana. Muchas gracias. Hola a todos y todas las compatriotas. Les quiero desear en este inicio del ciclo radial mucha suerte. Les quiero desear un muy buen augurio y les mando todas las fuerzas. Desde la ciudad de La Plata, estudiante de la carrera de Educación Física, Gonzalo del Valle, les manda lo mejor para este ciclo. Originario de la ciudad de Coronel Pringles, un pringlense más aquí en la ciudad de La Plata. Bueno, espero que este ciclo de radio sea totalmente exitoso y bueno, les deseo lo mejor y ahí estaremos escuchando atentamente. Saludos, compatriotas.
Bueno, volviendo de la pausa y habiéndonos deleitado con este grito del silencio de nuestro José Larralde, seguimos hablando con Fernando y estábamos hablando sobre precisamente la Secretaría de Alumnos, y Francisco nos dejó un número de WhatsApp para todos aquellos que quieran mandar mensajitos y evacuar consultas. El número es más 54 911 217 926 78. Ahí en ese número, Francisco y sus compañeros evacuarán todas las dudas que los alumnos puedan tener con respecto a estos cursos de historia revisionista que seguramente, como dice Fernando, los van a desazonzar. Bien, volviendo a la charla, así Fernando. Oye, Adriana, reiterame la pregunta, por favor, para aquellos oyentes que por ahí se enganchan en este momento, ¿no? Bueno, estábamos viendo los dos grandes personajes del siglo XX que encarnaron movimientos populares con distintas bases de sustentación, con distintos objetivos o distintas banderas políticas, pero representando al pueblo en definitiva, y por eso la izquierda nacional establece un nexo con ellos y lo hizo tempranamente en la historia. Nosotros ahora quisiéramos saber cuáles fueron las vertientes ideológicas en el pensamiento filosófico de don Hipólito Yrigoyen. ¿Podemos hablar sobre eso, Fernando? Sí, exactamente. Mira, don Hipólito tenía un lenguaje muy especial, muy especial, ¿sí? Que prácticamente no ha tenido ningún político en la historia de nuestro país. Y ese lenguaje tenía que ver con una filosofía del siglo XIX, cuyo principal intérprete de esa filosofía era Karl Christian Kraus. O sea, no solamente el krausismo era una filosofía, sino también un lenguaje, ¿sí? que adoptó don Hipólito Yrigoyen, como por ejemplo las patéticas miserabilidades de las cuales hablaba Yrigoyen para referirse a los problemas financieros. ¿Qué decía Kraus? Que fue una filosofía que parece hecha para don Hipólito, porque el doctor Yrigoyen, porque era abogado, ¿sí? Incorporó esta filosofía hasta hacerla suya en su forma de vida. Por ejemplo, ¿qué decía esta filosofía? Que el bien había que hacerlo por el bien mismo. Hablaba de la introspección, la exaltación de la voluntad, el respeto por la palabra dada, ¿sí? El derecho, y el derecho natural no es como decían los liberales, que decían que lo natural era la propiedad privada, ¿no? El derecho, decía Kraus, el derecho natural, me refiero, no es individualista, sino comunitario. Y bueno, esa filosofía en la teoría, Yrigoyen la transformó en una práctica militante, ¿sí? Era tan austero que vivía en una habitación que tenía una cama, un ropero, una mesa y una silla, o sea que si venía alguien más tenía que estar parado, ¿sí? O sentarse en el suelo. Así es. Y bueno, esa fue el componente filosófico fundamental de don Hipólito. Bueno, eso de las patéticas miserabilidades
me parece que hoy están exacerbadas. Si don Hipólito resucitara, tendría muchas patéticas miserabilidades para atender. Tal cual. Bueno, también, aparte de abogado, como usted mencionó, él era profesor de filosofía, así que encarnó esta filosofía y se apropió de ella y la puso al servicio del campo nacional para los objetivos que él tenía. Sí, vos sabés que una de las alumnas de Hipólito Yrigoyen fue Alicia Moró de Justo. Ah, muy bien. No, pero no aprendió mucho. Algo así, no demasiado, pero algo así. Aprendió, pero la interpretó mal. Bueno, Fernando, para ir cerrando, porque el tiempo es tirano, ¿nos gusta aclarar antes de irse cuáles fueron las coincidencias y las diferencias entre estos dos personajes en lo que se refiere a las construcciones políticas? Sí, te agradezco la pregunta, fue muy interesante. Don Hipólito era un militante todoterreno que estaba en contra, por ejemplo, del golpe de Estado, ¿no? Y luchó durante 30 y pico de años para no ascender o subir al poder político, a la presidencia, a través de un golpe de Estado. Ahí se diferenciaba con su tío Leandro Alem. Y lo interesante es que, a pesar de que él no hacía giras de muchos días por la provincia de Buenos Aires, que era su fuerte, tenía partidarios en todas las ciudades y los pueblos de la provincia. Era increíble. Él construyó un partido que, cuando las circunstancias se vio obligado, lo disolvió y después lo volvió a armar. O sea, era un táctico y un estratega absolutamente distinto en la política argentina. ¿Sí? Y hasta podría decir autodidacta. Sí, pero además era sumamente organizador. Fíjate que le llamaban el general, ¿no? Porque no dejaba nada librado al azar. Bueno, y entonces construye un partido movimiento. Vos sabés que, mirá qué interesante, ¿no? Mi maestro Jorge Abelardo Ramos, hablando de estos dos personajes, de Irigoyen y de Perón, señala que Irigoyen era un mudo que dejó como herencia 1 millón de charlatanes, o sea, de su partido. Y con respecto a Perón, decía que era un charlatán que dejó 1 millón de mudos. Digamos, en eso, decía Abelardo Ramos, se diferenciaban. Ahora, Irigoyen construyó un partido movimiento. En cambio, Perón construyó un movimiento partido. No, bueno, partido en mil pedazos, porque los peronistas hablan de los trotskistas que están divididos, sin embargo el movimiento peronista tiene 2 millones de agrupaciones. ¿Viste? Muchos compartimentos blancos. Bien, Perón sostenía, hay una cuestión, Irigoyen llega a través de elecciones a la presidencia, Perón también, pero el paso previo a las elecciones de 1946 fue el 17 de octubre, pero el paso previo al 17 de octubre, ¿sí?, fue un golpe militar, el del 4 de junio de 1943. Y resulta ser que Perón construyó lo que decía el movimiento partido, no el partido movimiento. ¿Por qué? Porque según la concepción militar de Perón,
el partido solamente tenía un carácter electoralista, mientras que lo vivo era el movimiento. Así que, bueno, eso es lo que tendría que decir. Señor operador, ¿cuántos minutos tenemos? ¡Ah, qué maravilla! Todavía nos quedan minutos y permítame expresarle que me resulta muy tierno cuando usted dice mis maestros. Para dejar en claro la importancia de un maestro en un alumno, donde no quiere formar un alumno, sino que quiere dejar nuevos maestros. Sí, esa es una de las concepciones filosóficas, ¿sí?, que tiene digamos, este curso, digamos, de historia revisionista. La idea es que un maestro no debe formar alumnos, sino maestros, ¿no? Bueno, yo como me un gustaría... general no debe formar soldados, sino generales. Sí, perdón. Sí, no, quería comentar un par de cositas. Señor operador, ¿tengo tiempo? ¿Me da 2 minutos? Pero qué malo. Denme 2 minutos, por favor. Aproveche el minuto que le queda. Dale. Bueno, Irigoyen fue el único presidente soltero en la historia del país. ¿Sí? La otra es que en 1929, a la edad de 77 años, cuando iba caminando a la Casa de Gobierno, se le interpone una persona y le tira varios tiros que no llegan a... Yo no sabía que había habido un atentado contra Irigoyen. Bueno, la custodia inmediatamente se agarró a tiros con este personaje que se llamaba Guillermo Marinelli. Y otro día les cuento, porque ya creo que no hay tiempo, ¿sí? No, sí, está desesperado. Nos da 1 minuto, qué maravilla. Así como el presidente Perón le salva la vida en Guatemala al doctor Guevara Lich de la Serna, pidiéndole al embajador de Guatemala, cuando se produce el golpe de Castillo Armas, que salve a ese joven, lo meta en la embajada y ahí lo mandaron a México. El Che Guevara y el presidente Perón se encuentran en 2 oportunidades, 1964 y 1966. Yo, la verdad, eso para otra vez. No lo sabía. Listo. El tiempo voló, pero seguramente va a haber más oportunidades para más asombros, porque usted nos asombra, y para seguir corriendo el telón de lo pasado, para entender cómo podemos intervenir la realidad hoy. Porque después de todo, los objetivos, los grupos de poder, el pueblo que está todavía buscando concluir con su independencia, siguen siendo los mismos, aunque Perón e Irigoyen ya no estén. Ahora con el convencimiento, como dice usted, que estamos en marcha. Hasta la próxima.